Seguimos con nuestra clase número 5. Este va a ser el último video y siguiendo con el ejemplo, la misma función que venimos trabajando, ahora queremos trabajar límites en el infinito. Podríamos ir hacia más infinito o hacia menos, pero para que no sea tan largo los videos vamos a trabajar solamente en el primer cuadrante, o sea, ver cuando x tiende a infinito. ¿Te parece, Gerardo? Perfecto. Muy bien, entonces vamos a poner más o menos un zoom hacia ese cuadrante y acá tenemos nuestro punto A que nos va dando el abscisa de ese punto es el valor de x, ¿sí? Y tenemos en la gráfica dos segmentos, uno indicándome la abscisa y el otro la ordenada, ¿sí? Y este punto sobre el eje Y me va indicando el valor de la función, que sería la altura, ¿sí? O la distancia. La longitud de este segmento, ¿no? Sí. Bien, ¿qué hacemos? Vamos a ir moviéndonos cada vez más hacia la derecha. Claro, acá seguimos con la misma estrategia que habíamos considerado antes. Sí. Ver qué efecto produce, ir explorando esa cuestión, qué efecto produce desplazar un punto sobre el eje de las X y ver la imagen. Bien, esto que estamos diciendo, Gerardo, si lo estamos trabajando, preparamos el recurso para trabajar con los chicos, no necesariamente lo tenemos que hacer nosotros. No, ¿Sí? O sea, no. preparamos todas las preguntas y se lo pedimos al chico que lo haga, que lo explore. Claro, nosotros consideramos una cuestión fundamental de que el recurso es el medio por el cual enseñar estos conceptos. No es que uno los tiene que explicar primero para después utilizar la herramienta, ¿sí? Sino construir el recurso de tal manera que sea viable poder, digamos, que el estudiante explore esta cuestión y poder apropiarse de ese concepto de la forma más autónoma posible. Vos sos el profesor. ¿Qué me dirías si yo tengo este recurso que estoy viendo ahora, en este caso? Y bueno, lo que seguimos con la misma idea de antes, de analizar la función, y entonces habría que plantear una pregunta sobre... ¿Cuál es la pregunta? ¿O qué acción? Claro, la pregunta en este caso es, ¿qué ocurre cuando el valor de A, el valor de X de A crece? Muy bien. Entonces, también podríamos decir qué ocurre con el valor de la función, con el puntito que está en Y, ¿sí? Cuando X se hace cada vez más grande. Bueno, lo vimos. Oh, no, perdón, eso lo dijiste vos. Yo decía moverlo, decirle la acción directamente. ¿Qué sucede cuando A se mueve hacia la derecha? Cada vez más a la derecha. Repetí la misma pregunta que vos me habías hecho. Bueno, yo soy el alumno. No sé por qué ahí contradije a mi profesor. Lo muevo hacia la derecha. Voy a hacer zoom para ver qué pasa. Es interesante porque es creciente, pero llega un momento donde parece que no se mueve. Muy bien. Como un alumno aplicado, te digo que cada vez que me muevo más hacia la derecha, veo que este punto va subiendo, acercándose a 1, pero que cada vez lo hace más lentamente. Sí, ya, una respuesta bastante experta. Bien. ¿Qué diríamos entonces? Tomando valor, si repitiésemos nuestra tabla. Claro, acá la pregunta es, ¿existirá algún valor de x de a para el cual ese punto supere al 1? Buena pregunta. ¿O inclusive llegue exactamente al 1? Bien. La respuesta claramente va a ser no, porque el chico, si se guía por el gráfico, va a ver que se va a ir acercando nada más y no lo va a superar. Va a ver que el punto nunca llega a 1, ¿sí? Después también podríamos trabajarlo con la expresión simbólica. Y bueno, eso nomás era lo que queríamos decir en este caso, ¿sí? Cuando trabajemos, a ver. A modo de resumen. Sí. A medida que x se hace cada vez más grande, ¿sí? El valor de la función se acerca a 1. Sí. Con eso, para el concepto, me sirve muchísimo para trabajar con los chicos. ¿Sí? Y de nuevo podríamos poner ciertos valores
Y entonces decir, bueno, por ejemplo, que llegue a 0 o que supere 0,9. Y entonces encontrar que para 20 lo hace, o para valores mayores que 20. Después 0,99. Y entonces encontrar que para valores mayores que 50 lo hace. A la inversa de lo que hicimos en el ejemplo anterior. Claro, buscando que esos conceptos se vayan aproximando lo más posible a las formalizaciones que después se verán en las definiciones. Perfecto. Muy bien. ¿Listo, Gerardo? Listo. Para ver si funciona nada más, vamos a agregar texto. ¿Sí? Y quiero ver donde dice fórmula látex, esto. ¿Sí? Voy a agregar acá X, una casilla. X de A. Bien. Lo voy a agrandar. Perdón. Todavía está marcado el cursor. Sí. Lo voy a agrandar. Y en este caso, bueno, lo vamos a dejar con las propiedades. Lo vamos a dejar en una posición absoluta en la pantalla. ¿Sí? Lo mismo tendría que haber ahora. Hago zoom. Perfecto, ahí tengo el cuadro. Sí. Entonces ahora sí podríamos hacer, ¿sí? Vamos a copiar y pegar. Uy, no me salió. Vamos a mirar de nuevo. Copiar y pegar. Ah, la voy a tener que hacer de nuevo. Bueno, ya vimos cómo hacerla. Entonces hago clic, fórmula látex. Ahí está, fórmula látex. Vengo a estos ejemplos que tengo acá de cuadros de texto, ¿no? Y acá en este caso tendría que ir f de x de a. Ah, no, primero una casilla. Ahí está, entre los paréntesis, una casilla, y ahí ponemos f de x de a. Ahora sí. Muy bien, agrandamos. Vamos a ver, ¿está bien ahora? Sí. Agrandamos la casilla. Y ahí bueno, después tendríamos que hacer unos cuadros para x y para f de x, ¿no? Sí, pero bueno, ahí está. Faltaría ponerle una posición absoluta. Perdón, en posición. Ahí estamos. Y ahora sí. Por más que haga zoom, nuestra tabla ahora sí la tenemos lista. Bien. Con esto quería terminar más que nada una cuestión decorativa y con respecto... Sí, siempre es importante cuidar la estética también, no solo que el recurso sea funcional, sino también que sea agradable en lo visual. Muy bien, ahora sí. Perfecto. Nos vemos, Gerardo. Saludos.